Bueno chicos, bienvenidos a todos a la última actividad de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les agradezco a todos los asistentes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Osorio, soy ingeniera en higiene y seguridad ocupacional. Soy la encargada de todo el área de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Entonces, para los que no me conocen, la sesión va a quedar grabada para los que no puedan estar o se tengan que ausentar y quieran saber pues como todo lo que se habló acá en esta charlita. Entonces, después se los vamos a compartir. Bueno, pues demos inicio. El día de hoy voy a hablar sobre qué se considera acoso laboral. Pues voy a tomar los temitas, voy a tratar lo más profundo posible, pero pues si sé que me escapa algo o si tienen alguna duda, pues la copian ahí en el chat y al final tratamos de resolverla, o ya si desean y quieren algo pues como más personal, por el Slack o por el correo me pueden contactar. Bueno, entonces aquí lo que tenemos de tener en cuenta es que el acoso laboral se puede tener en cualquier tipo de empresa, con cualquier persona, cualquier cantidad. Eso es indiferente. Eso se puede hacer tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas. Se pueden ver en cualquier campo. Bueno, los objetivos de hoy tenemos como el principal identificar las modalidades de acoso laboral. Y para eso, pues vamos a reconocer también la importancia de esta identificación y pues la intervención de los factores psicosociales cuando haya presencia de situaciones que puedan dar un supuesto acoso laboral. Se dice supuesto porque pues hasta que no sea demostrado que en realidad es un acoso laboral, siempre se va a considerar como un supuesto. Pues el objetivo más que todo es trabajar unidos para que no se presenten estos casos. Entonces, pues en el momento identificarlos y pues tratar de que no se presenten. Siempre en las empresas donde queramos trabajar, siempre vamos a buscar que exista un trabajo en condiciones dignas y justas, un trabajo donde nos sintamos bien, donde sintamos que nos respetan, donde sentimos ganas de trabajar, donde sentimos que no va a llegar otro día en que vamos a ir a trabajar y nos sentimos mal, no queremos ir o no queremos trabajar con cierta persona. No, la idea es que tengamos un trabajo en condiciones dignas y justas, que nos sintamos bien en todo momento. También buscamos siempre que exista la libertad, entonces elegir responsablemente nuestra manera de actuar. Entonces cuando nosotros elegimos nuestra manera de actuar dentro de la empresa en la que estemos, nos tienen que respetar totalmente esa libertad. Entonces pues eso es lo que buscamos siempre y lo que GAP siempre busca para brindarles a todos ustedes. La intimidad, siempre se busca que la vida personal de las personas pues siempre tenga como que se guarde, que no es que la tenga que divulgar, no es que de parte pues de GAP se va a ir a divulgar cosas que ustedes compartan a la empresa o a las personas que hacen parte de ella y que van a salir a divulgarla, perdón, no, pues la idea es que siempre se tenga esta intimidad. Por otra parte tenemos la honra, lo que tiene que ver con estima, reputación y respeto hacia uno mismo. Entonces siempre va a estar y siempre queremos que esté. La salud mental de los empleados, estar bien, estar tranquilo. Digamos que cuando tenemos todo lo anterior, si estamos tranquilos, estamos bien, vamos a tener una excelente salud mental. Tenemos también la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y un buen ambiente en la empresa. Entonces, estar bien con nosotros mismos también nos hace estar bien con los demás. Entonces, pues es lo que buscamos siempre que exista. Se busca tanto por parte de los empleados como por parte pues de todo capo. Bueno, ahora sí, pues entramos un poquito más en materia. Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre una persona por parte de otra. Cuando hablamos de una persona por parte de otra, no necesariamente tiene que ser que el líder sobre la persona pues que está en un cargo más inferior a él, o estamos hablando que se puede ocurrir entre el líder y otro líder, entre el líder y la persona superior, entre dos compañeros, o sea, se puede hacer en cualquier persona. Siempre, pues esto hay acoso laboral y se tiene en cuenta dentro de la empresa cuando haya cualquier vínculo por un contrato. Como les decía, puede ser un mismo rango o diferente rango. También pues tenemos en cuenta que esta conducta es encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia. Pues aquí digamos que cuando se siente eso, la persona que está haciendo digamos el acoso a la otra, lo que busca es que esta persona se desmotive, que no quiera pues que no quiera levantarse e ir a trabajar, que se ausenta, que ya empieza también a presentar enfermedades que son asociados con el estrés. Entonces ya lo que va a causar esta persona es que la otra tenga un perjuicio laboral, que se desmotive y que
al final, siempre, generalmente, lo que se busca en un acoso laboral es inducir a la renuncia de la otra persona. Entonces, esto es lo que entendemos por acoso. Debemos de tener en cuenta que no aplica para las personas que estén por prestación de servicios. Entonces, que simplemente pues estén para un servicio y ya, no, esto no aplica, pues acá no habría como, digamos, si llega a ocurrir algo, algún acoso laboral, ¿no? Y pues los implicados siempre van a ser los autores y las víctimas. Tenemos 6 tipos de modalidades de acoso laboral. La primera de ellos es maltrato laboral. Tenemos persecución laboral, inequidad laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral y desprotección laboral. Vamos a entrar pues como a desglosar una por una y a dar una explicación. Bueno, primero tenemos maltrato laboral. Cuando hablamos de maltrato laboral, es todo acto de violencia contra la integridad física o moral. Puede ser verbal, física, como lo decía acá, la libertad física o sexual y los bienes. Cuando hablamos de bienes, tenemos que tener en cuenta que no son las pertenencias que, digamos, tenemos por parte de la empresa. Estamos hablando de computador, de monitor, de mouse, de teclado, no. Lo que sea por parte de la empresa, pues estos bienes no entran a un maltrato laboral, porque digamos que lo que busca la persona que está haciendo el acoso es dañar lo de la persona. Entonces estamos hablando más de pertenencias personales como tal. Entonces estoy hablando de un celular, de un carro, del maquillaje, cositas pues como que le puedan doler a la persona a la cual se le está haciendo el maltrato. También tenemos toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre. Y todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima, a que la persona se sienta mal, se sienta, digamos, baja de nota, que ya se vea a la persona fea, todo eso que tiene que ver, que baje la autoestima de la persona y la dignidad de que participe pues en una relación de trabajo de tipo laboral. Cuando tenemos que tener en cuenta y muy claro que, digamos, el acoso laboral se trata de llevar a cabo de diferente manera cuando ya hay una violencia, cuando ya hay una agresión. Cuando hay acoso laboral, nosotros generalmente tratamos de actuar y se trata de actuar en lo posible cuando hay solamente acoso laboral verbal, porque digamos que esto se puede tratar en un diálogo, en una mejora, pero cuando ya hay violencia física, ya esto entra, digamos, en otra área, ya esto empieza a jugar acá el reglamento interno de trabajo, pues y vienen otras áreas a tratar de solucionar pues como que todo lo que está pasando. Bueno, tenemos otra modalidad, persecución laboral, toda conducta cuya característica de reiteración o evidente arbitrariedad. Entonces, digamos, cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de que se van a presentar cosas o, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo súper claro, medir tiempo para ir al baño, pues ya cuando estamos hablando de eso, entonces eso como que empieza como a haber una persecución, como cuánto tiempo te demoras, como que te están dando muchísimo trabajo y la idea de ese mucho trabajo es que tú no lo puedas lograr, pero que la persona va a estar ahí encima. ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no has terminado? ¿A qué horas terminas? ¿Cómo lo terminas? ¿Dónde lo terminas? Cuando empieza así una persona detrás de nosotros a medirnos el tiempo, a medirnos nuestro trabajo, pues estoy hablando de que sea seguido, 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 de que yo note que la persona simplemente se centra en mí, que las otras personas, digamos que están haciendo lo mismo que yo o pues tareas similares. Entonces, digamos que estas tareas similares las otras personas las están haciendo, pero a las otras personas no se las revisan, no se las miden, pues no le dicen cuánto tiempo tiene para ir al baño, sino que es conmigo. Bueno, también tenemos cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, cuando digamos lo mismo, que las otras personas están haciendo lo mismo que yo, o bueno, tienen relación y, ay, es que usted se tiene que quedar una hora más. ¿Y por qué me tengo que quedar una hora más? Ah, no, porque pues yo digo y yo soy la que doy las órdenes, entonces digamos que lo tratan diferente al resto de las personas. Tenemos otras dos modalidades por acá, inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Esto se da cuando nos contratan para algo y empezamos a hacer eso, sí, estamos bien, pero después nos cambian todas nuestras funciones, nos aíslan
no, o a veces hasta no se les da trabajo, las personas pueden sentir que hay un acoso laboral porque, o sea, unos pueden decir, ay, no, pues a mí no me ponen trabajo, pues me siento súper bien con esto. Pero otras personas pueden decir, no, yo siento pues como que no me valoran, que estoy haciendo pues las cosas como que, ay, no, pues como coloquémosle a él, porque sí, hay personas que se sienten mal con eso, entonces pues acá se les llama lo que es inequidad laboral. Hay que tener en claro que cuando, digamos, el mismo ejemplo que dice que no se les ponen tareas, se debe tener en claro que hay situaciones las que acarrean a esto. Entonces voy a hacer pues un ejemplo que pasó pues hace poco por todo este tema de la pandemia que estamos viviendo. Cuando nos hicieron que nos hiciéramos una cuarentena, pues que nos encerráramos durante muchísimos días, hubo empresas que tuvieron que cerrar y que habían muchas actividades laborales que no se podían hacer si no era ir directamente a la empresa. Entonces, por ejemplo, una planta de alimentos, si los trabajadores no están allá, pues no se puede hacer, sino que los mandaron para la casa. Entonces hay que tener en cuenta que esto no, aquí no hay una inequidad laboral, no, sino que simplemente no se puede realizar la labor. Entonces, pues como que la diferencia acá. Tenemos también discriminación laboral. Es todo el trato que se puede dar diferente a la persona por razones de raza, género, origen familiar o nacional, un credo religioso, preferencia política o situación social. Entonces, digamos que esto, cuando hacemos un trato diferenciado por razones, estas que acabo de mencionar, que no tienen nada que ver con las capacidades de la persona, entonces, digamos que la persona está en capacidad de hacer cierta actividad, pero yo no la pongo en esa actividad por su raza. Entonces, aquí hay una discriminación laboral. Pero si no es por su raza, simplemente que es porque de verdad la persona no está en capacidad, acá no hay una discriminación laboral. Entonces, pues como que es todo lo que tiene que ver con las capacidades. Entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o retardarla con perjuicio para el trabajador o el empleado. Entonces acá constituye acciones de entorpecimiento laboral, como que no se leen los documentos, que no se lee la información necesaria, que no se leen los implementos necesarios para realizar una labor, o sea, que yo hago cualquier cosa para que esa persona falle en su labor. Por ejemplo, también no citar simplemente a una persona a una reunión porque no quise citarla, porque no quería citarla, pero resulta que era supremamente importante que esta persona estuviera en esta reunión y que por faltar a esta reunión la persona va a tener consecuencias, puede perder hasta su trabajo, puede acarrear consecuencias que son mal para la persona. Acá estoy hablando de un entorpecimiento laboral. Por otro lado, tenemos una desprotección laboral. Cuando hablamos de desprotección laboral, es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para este. Acá estamos hablando, por ejemplo, yo le pido a una persona X cambiar una luminaria, pero pues la persona no tiene absolutamente nada que ver con esta tarea, nada que ver con un cambio de luminarias. Para el cambio de luminarias necesitamos tener digamos, un curso en alturas, necesitamos tener una escalera que sea apta para esto, o sea, necesitamos varias cosas para que la persona esté protegida y esté segura, pero no, simplemente, porque yo lo quise poner a cambiar la luminaria, entonces aquí estamos hablando de una desprotección laboral. Bueno, existen dos tipos existe un tipo de conducta que se llama la atenuante. Estas conductas atenuantes son las que hacen, digamos, que el acoso laboral se tiende a convertir en un no acoso laboral. O sea, pueden haber conductas que acarreen a que nos demos cuenta de que la persona no está haciendo esto porque lo quiere hacer, sino porque hay unas conductas atenuantes que son pues como la siguiente: haber observado buena conducta anterior,
Entonces, cuando nosotros vemos, no, pero esta persona era súper buena persona, esta persona no tenía problemas con nadie, esta persona, pues nosotros siempre habíamos tenido un buen trato, no sé por qué se está comportando así. Cuando vemos estas conductas atenuantes es cuando se hace una investigación de qué está pasando con la persona por fuera de su trabajo. Porque digamos que muchas veces puede como ocurrir que la persona tenga una situación por fuera, una situación familiar, con sus amigos, con su pareja, que haga que la persona esté cambiando de conducta. Tenemos obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso o en estado de ira e intenso dolor. Esto tiene que ver tiene mucha relación con lo que dije anteriormente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo, que digamos que Carlos está haciéndole un acoso laboral a Natalia. Pero resulta que pues Carlos y Natalia siempre habían tenido una buena relación, habían trabajado súper bien, pues se habían entendido muy bien. Pero Carlos empieza a tratar mal a Natalia, le empieza a hablar mal, digamos tampoco le comparte información que le debería compartir para ella poder realizar su labor, pero resulta que cuando entramos a investigar nos damos cuenta que es que a Carlos su mascota se le murió hace un mes. Y Carlos, la manera en que está recibiendo ese dolor es como de manera agresiva. Pues lo está, digamos, tratando de hacer su duelo de manera agresiva. Entonces, por eso es que se está comportando así con Natalia. Entonces, acá entramos a que es una conducta atenuante, que se puede hablar con la persona, que se puede llegar a entrar en razón, que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Entonces, pues acá es cuando se obra en estado de emoción o pasión excusable. Bueno, tenemos procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias. Digamos que yo hice algo, yo le estaba haciendo, entre comillas, un supuesto acoso laboral a una persona, pero yo voy, le pido disculpas, le digo que no, que pues que la traté mal, era porque me habló en un momento en que estaba súper estresada con algo que no me quería dar, que estaba teniendo un problema familiar y justo en ese momento llegó y me habló y le respondí de esa manera. Entonces, digamos que acá nos damos cuenta de que la persona lo hizo, pero fue por una reacción y no porque en realidad la persona quiera atacar de alguna u otra manera a la otra. Tenemos también otra conducta atenuante, que es reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Hagamos un ejemplo sencillo. Resulta que una persona tenía un vasito que quería mucho, que se lo había regalado su primo y lo tenía pues sobre su escritorio. Yo estaba discutiendo con la persona porque no estaba de acuerdo con algo que la persona me había compartido, pues algo laboral, obviamente. Entonces, al estar discutiendo, sin querer, le tumbo su vaso de la mesa, desde el escritorio donde estaba. Y pues obviamente es un vaso que tiene un gran valor sentimental para la persona y la persona lo toma como mal. Pero entonces yo vuelvo y hago lo anterior, le pido disculpas y trato pues como de reparar el error, yo te compro otro, cualquier cosa de estas, pero la persona simplemente dice, no, pues mira, tenía un gran valor, eso. Entonces cuando estoy hablando de reparar el daño, aunque no sea de forma total, pues estoy tratando de hacer que las cosas entre los dos estén bien, a pesar de que no pueda reparar totalmente lo que hice, porque no, el vaso, digamos que, como se dice, lo material, pues se vuelve a conseguir, pero lo sentimental no. Entonces, digamos que era más lo sentimental para esa persona que lo material. Entonces, acá es donde pues hago una conducta atenuante. También cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno, perdón. Acá estamos hablando de cuando yo estoy quietecita, calladita, no, pues no tengo problemas con nadie, pero hay otra persona que está sobre mí, que me molesta y me molesta y me molesta y digamos que me hace cosas para que me moleste, pero yo pues trato de estar siempre tranquila, pero me cogió el día que no era mi día y resulta que yo hago alguna conducta hacia él que sea un supuesto acoso
pues puede ser un maltrato verbal, y entonces ya acá hay que entrar porque la otra persona puede ir a poner una queja, que es que yo le estoy haciendo un supuesto acoso laboral y de manera de maltrato verbal. Entonces ya acá se empieza a mirar cuáles fueron las circunstancias y encontramos que hay una conducta atenuante. ¿Por qué? Porque yo lo hice fue porque la otra persona me provocó. Entonces digamos que se cambian los roles. La víctima pasa a ser el victimario. Bueno, y por último tenemos unas circunstancias agravantes. Estas circunstancias agravantes vemos cuando hay una reiteración de la conducta, que la persona sigue y sigue y sigue y hace lo mismo. Hasta puede haber un cambio de las modalidades de acoso laboral que se están presentando, pero reitera la conducta de acoso de una persona sobre la otra. También mediante ocultamiento o aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar. Entonces digamos que estamos todos y no pasa nada, la persona es súper bien pues con la otra persona, la persona no tiene nada que ver, pues trabajan súper bien, pero resulta que cuando quedan solamente ellos dos, entonces ahí inmediatamente empieza con su acoso, empieza a decirle cosas, empieza a querer pues como hacer ocultamiento de información para que la persona no logre su labor, empieza a hacer cualquiera de las modalidades que hablé anteriormente. Entonces aquí es cuando la persona se está aprovechando del tiempo, del modo y del lugar, y así pues van a dificultar la defensa de la otra persona, porque pues digamos que no hay una evidencia, la otra persona puede decir no, pero si yo delante de todos soy súper bien, a todos les consta que yo me manejo bien con la persona, que yo no tengo ningún problema, que yo siempre trato de ayudarle. Entonces aquí es donde se ven estas circunstancias agravantes. Bueno, la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, bien sea por su cargo, rango económico, poder, oficio o dignidad. Digamos que es una circunstancia, agravante. ¿Por qué? Porque se supone que los que entre más rango están, digamos dentro de una empresa, los que llevan más tiempo, todo esto, pues saben más cómo estar bien con las demás personas. Entonces, cuando las personas, digamos, nuestro jefe directo empieza con nosotros a darnos así, pues a ver un maltrato o alguna de las modalidades de acoso laboral, entonces es una circunstancia agravante, pues porque digamos que por su cargo y por su rango, la persona pues tendría que saber absolutamente todo acerca de esto. Circunstancia agravante también es cuando en la conducta desplegada por el sujeto que está haciendo pues el acoso se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto al que se le está haciendo el acoso. Entonces ya acá es cuando viene lo que les decía ahorita, lo que les explicaba, que ya cuando se tiende a que ya hay violencia, a que ya ingresan otras áreas, entonces ya acá es una circunstancia totalmente agravante. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues mientras van de pronto dando sus preguntitas ahí en el chat, les cuento que, les recuerdo mejor que van a haber unas rifas. Estas rifas se las vamos a estar compartiendo por Slack. Les vamos a estar compartiendo los ganadores y qué se ganaron. Y no sé, pues ya, si tienen alguna duda, también pueden abrir su micrófono y las resolvemos. Creo que todo está claro, chicos. Igual si se les surge alguna pregunta o algo después, ya saben que me pueden contactar por Slack, Natalia Osorio, o por el correo. Entonces, no, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que toda esta semana hayan aprendido muchas cositas y se lleven para su vida personal. Que lo que necesiten por acá vamos a estar Edgar, la doctora y yo. Entonces, lo que necesiten, muchísimas gracias por su participación y les deseo la mejor de las suertes para las rifas. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Nati. Listo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Igual, que estén bien.